Sociedad Argentina de Genética, de la Comisión de Docencia, a participar de esta actividad de inteligencia artificial orientada al ejercicio de la medicina. Les presento a la doctora Norma Rossi, que es la vicepresidenta de la SAC, quien va a presentar a la doctora Elsa Camadro para continuar con la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta actividad que es la tercera que organiza la Subcomisión Docencia de la Sociedad Argentina de Genética, de la cual soy coordinadora. Esperamos que sea del agrado de ustedes lo que hemos preparado y que nos sigan acompañando en las próximas actividades. Voy a presentar a la doctora Elsa Camadro, quien es la presidente de la Sociedad Argentina de Genética y la editora general de la revista Bach. Ella les va a dar la bienvenida y les va a decir unas palabras como apertura de este webinar y como cierre del ciclo 2024. Muchas gracias, Elsa. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Genética, tengo el agrado de darles la bienvenida a este tercer seminario que, como señaló muy bien la doctora Rossi, con este seminario vamos a cerrar el ciclo que comenzamos en el segundo semestre. Esta comisión directiva que integra la doctora Rossi y integro yo también, entre otras personas, se hizo cargo de la gestión de la Sociedad de Genética en diciembre del 2023. Y en ese momento consideramos que para cumplir con el objetivo de creación de nuestra sociedad, que es propender al desarrollo de la genética en el país, además de los congresos anuales, teníamos que ofrecer algún otro tipo de actividad académica que fuera en particular de interés para los más jóvenes, hacia quienes están dirigidos mayormente nuestros esfuerzos como comisión directiva. Entre estas actividades surgió la idea de los webinarios de actualización en genética, que hasta ahora han tenido un gran éxito con el número de participantes, con la satisfacción que han manifestado los participantes. Por lo tanto, esperamos que en 2025 los webinarios sean una actividad permanente de la sociedad. Los dos webinarios anteriores y también han estado a cargo de investigadores formados, lo que nos asegura que la información que se transmite es relevante y actualizada. Al mismo tiempo, esperamos que los webinarios provean la oportunidad para relacionamiento y colaboración, ahora sin barreras geográficas, lo que nos permite el trabajo virtual. Y que además el intercambio de ideas y la discusión que se pueda generar durante el webinario contribuya al desarrollo del pensamiento crítico. Esto es fundamental para el desarrollo académico y profesional de los investigadores y para el avance del conocimiento. En esta oportunidad quiero agradecer, además de la subcomisión de docencia, a los doctores Mingote de la Universidad del Comahue y al doctor José Elías García Ortiz de Guadalajara, en México, que nos honran con su presencia. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y espero que sea una jornada muy fructífera. Adelante, Norma. Ceci, queda en tus manos y entonces la coordinación. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar lo que estuvimos esperando. En primer lugar, les voy a presentar al doctor Pablo Mingote, que él es médico, especialista y magíster en urología, es profesor de urología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue, pero él realmente quiere que lo presente como el profesor de urología. Así que, doctor, toda suya la pantalla y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Genética y realmente muy bueno esto que están haciendo de los webinars y por el otro lado agradecer que me hayan permitido hacer esta presentación.
Van a tener que silenciar los micrófonos. Pero tiene que cambiar. Vamos a tener que pedir a los que están en el webinar que silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, voy a empezar a introducir la presentación. ¿Me están escuchando o...? Sí, se Lo escucha bien. escuchamos perfecto, doctor. Se escucha bien. Listo. A ver. Un segundito. Bueno, el tema entonces de hoy que me corresponde desarrollar es sobre inteligencia artificial generativa en medicina. Desde ya agradezco entonces nuevamente a la Sociedad Argentina de Genética, a las autoridades y toda la gestión que hizo Cecilia para que esto ocurriera. Empezando, vamos a definir cuál es el área sobre el cual realmente yo me voy... Si puede poner en presentación, porque estamos viendo, no estamos viendo la presentación, estamos viendo la presentación y las diapositivas al costado. Hay un delay, yo ya lo... A ver. Ahí se ve, yo estoy con pantalla... ¿Sigue sin verse? Perdón, tendría que cliquear abajo a la derecha en presentación. Es que lo hago... No se va a ver la presentación completa. No les aparece a una ustedes. sola ventana. Vas a tener que compartir la pantalla completa al presentar. Ok. Vamos de vuelta. Ahí están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla completa? Ahí se ve la pantalla completa. ¿Y la presentación? Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve perfecta. Bien. Gracias por el dato. Bueno, vamos a definir entonces el tema. De lo que no voy a hacer extensivo es las inteligencias artificiales unimodales, como puede ser las que se usan en radiomics, en cirugía robótica, etc. Tampoco vamos a hablar de lo que se llama inteligencia artificial general. Disculpen, es empezar a hablar, que es aquella que todavía no existe, no sabemos si va a existir, pero bueno, que va a tener una posibilidad de ser muy similar a una inteligencia humana. Esto está más bien en el campo de ciencia ficción actualmente. El tema que vamos a desarrollar es sobre inteligencias artificiales generativas, que ha aparecido recién hace 2 años y ha producido realmente una innovación muy importante, es realmente algo disruptivo. Pudiéramos comparar como cuando se instaló Internet, que nos cambió el modo mucho de funcionar, sobre todo en medicina. Por supuesto también cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, pero esto todavía es mucho más expansivo que esas 2 apariciones que hubo antes. Vamos a mencionar que, bueno, desde la antigüedad hay un problema con la innovación y estos dilemas son ancestrales y persisten. Y si todos vemos que ya la obra o el mito de Prometeo encadenado de los griegos, donde ya se discutía el problema del manejo, aunque en ese momento
no se conocían las palabras ciencia y tecnología, pero en realidad, si lo adaptamos a hoy, se trata de eso. El tema es tomado, y ya con estos aspectos, por Mary Shelley, con la obra de ella de Frankenstein o el moderno Prometeo, con las mismas características. Luego, un autor de ciencia ficción, que es el que también en sus libros desarrolló el tema de los robots inteligentes, estableció el síndrome de Frankenstein, que es el temor a la tecnología. Por supuesto, todos conectamos y nos da terror Terminator, la película del año 84, pero a mí me da mucho más temor lo que nos dijo el emérito Stephen Hawking en el 2014, donde hablaba de los peligros en el futuro del uso de las inteligencias artificiales para la humanidad. Pero entonces, por eso, dado todos estos antecedentes, primero tenemos que saber de qué se trata esto de las generativas. Esta definición es un poco, digamos, reduccionista, pero para empezar creo que sirve, que es un algoritmo complejo, entrenado para generar respuestas coloquiales significativas a una instrucción, que en el lenguaje, y ya se ha hecho, así como hablamos de googlear, bueno, hoy la instrucción se llama prompt. Y un poco vamos a ver en esta pantalla de cómo se armó esto. Todo esto empieza con las redes neuronales y, digamos, sobre ellas han aplicado niveles de complejidad y que estas redes neuronales desarrollaban, y esto lo va a explicar el doctor, el aprendizaje automático, y esto es casualmente el premio Nobel que recibieron Hopfield y Hinton este año, y sobre ellas hace 4 o 5 años empezaron a trabajar sobre algo que se llama modelos de lenguaje amplio, o sea, grandes cantidades, en ese momento era de texto, que, digamos, la intención inicial era armar un buen traductor, pero bueno, la cosa se salió para otro lado, alguna cuestión de serendipity hubo ahí en el medio, y esto es que ellos esos datos los depuran, pero después la magia la hace algo que se llama el transformer, que es una arquitectura que analiza los datos buscando entre ellos relaciones, estructura, frecuencia, jerarquía, y con eso va armando una serie de elementos dentro de este aprendizaje automático. Y una de las palabras que empezamos a descubrir cuando aparece todo esto es la caja negra o black box, en la cual sucede todo esto y de la cual tampoco, desgraciadamente, tenemos mucha idea de cómo funciona exactamente. Bueno, después ellos llevaron este primer intento que hubo a validar y testear todo esto, finalmente hacían retroalimentación para corregir, y por eso aparece entonces, al finales del año 22, la primera inteligencia artificial generativa que se llamó ChatGPT, por Generative Pre-trained Transformer, que para nuestra, digamos, modo de hablar sería el conversador de transformer generativo preentrenado. Hasta ahí la primera. Pero hay algunas cosas que tenemos que entender antes de seguir adelante. Hay un término que acuñaron toda esta gente que se llaman alucinaciones, que son también para nuestro idioma imprecisiones, pero bueno, es la palabra que usan ellos, porque hay factores intrínsecos al sistema que esto, como decíamos recién, relaciona datos, pero no entiende el significado de los mismos ni el contexto, no es semántico. Y después, esta asociación aleatoria de datos puede producir respuestas que son a veces realmente irreales. Esto es todo un perfil que al final vamos a ver
cuáles son los modos de ir disminuyendo este perfil de alucinaciones. Luego está el factor humano en todo esto, donde por supuesto las primeras generativas cargaban datos de Internet, donde por supuesto puede haber datos incorrectos, insuficientes o directamente sesgados. Y luego está el tema más tipo humano personal, que puede haber un incorrecto planteo de la instrucción, esto que llamamos prompt, de la cual vamos a dedicar unas palabras también, porque es quizás lo único que hay que recordar de toda esta presentación. Por eso, Peter Lee, en su libro del año pasado, la recomendación que siempre daba era confiar, pero verificar. Entonces, vamos a hablar de esto que es el prompting o instruyendo, y que aquí hay una inversión. Nosotros en Google poníamos una palabra y luego buscábamos en los datos y analizábamos. Acá está invertido esto. El peso está en la pregunta. O sea, toda la capacidad intelectual tiene que estar puesta en cómo manejamos el prompting. Para lo cual, alguna de las sugerencias es tener preciso primero uno el objetivo de la interacción, luego hacérselo conocer a este proceso. Hay que hacer una descripción clara y precisa de lo que necesitamos. Muchas veces es bueno contextualizar sobre lo que se conversará y en casos necesarios incluso retroalimentar con datos o ejemplos. Y a veces van a ver en algunos ejemplos que vamos a dar, conviene segmentar la secuencia de preguntas. Y por supuesto hay que ser muy precavido con preservar la privacidad de datos personales o ajenos. Luego, hacia mitad del año pasado, ya se desarrollan las que se llaman inteligencias generativas multimodales, en las cuales el input, o sea, el ingreso es de varios tipos, desde el texto que teníamos, pero texto oral, fotos, etcétera. Y por el otro lado puede generar cualquier tipo de esto. De hecho, como ser texto escrito, puede desarrollar por el otro lado imágenes, fotos o videos, y todas estas combinaciones se dan. Luego, todo esto, por supuesto, siguió evolucionando y hoy en día me queda corto, pero estas son algunas de las inteligencias generativas disponibles. Hay varias más. Esta era la original, la que ven acá a la izquierda, que era el ChatGPT, el cual a su vez ha ido evolucionando y hoy esto permite varias modalidades, como ser, hay una que dice digamos, el razonamiento más avanzado, otro es para digamos, cuestionamientos más básicos, y además los tenemos en los teléfonos e incluso podemos hablar y recibir en forma oral lo que hemos pedido. Luego Microsoft en sus navegadores tiene automáticamente el Copilot, que también se puede tener en los teléfonos, que es también muy útil. Vamos a ver ejemplos de todo esto que estamos hablando, salvo del WhatsApp, que bueno, ustedes ya si usan esto, tienen el meta incrustado ahí. Y luego Google, que ha hecho muchos desarrollos importantes, vamos a ver el último que ha hecho hace pocos meses, pero este fue el primero, que fue Gemini, del cual vamos a ver sus usos. Y hasta ahora está anunciado por Elon Musk en X, el Grok, que hasta ahora honestamente no lo he visto, pero sé que está anunciado. Luego en medicina hay una aplicación, una inteligencia artificial generativa muy importante que se llama Open Evidence, la cual está sostenida por varias instituciones, pero fundamentalmente por la Mayo Clinic y el New England Journal of Medicine y otras más, donde uno puede hacer la pregunta. Nosotros damos cursos de búsqueda bibliográfica, por lo cual tuvimos que archivar todos los que damos
y estamos cambiándolo a usar estos sistemas en el cual, en vez de estar generando la pregunta pico, volvemos a hacer la pregunta coloquial acá. Recibimos entonces, como se ve acá, toda la respuesta, pero en segundos, y además con las referencias bibliográficas, dentro de las cuales marcan a veces si la revista es de principal difusión, y uno puede ir entonces al PubMed a ver esto. Y luego, esto es lo que aparece de Google hace poco, que es el Notebook LM, en el cual uno puede cargar un montón de elementos, de recursos, y usarlo en las más diversas modos, desde, digamos, podcasts, presentaciones, etcétera. Incluso viene con un importante, digamos, tutorial que orienta mucho. Esto ha aparecido hace pocas semanas también. Bueno, de los usos en medicina tenemos varias áreas en las cuales vamos a tocar un poquito de puntos, nada más que como para darles una orientación. Lo demás es cuestión de ponerse a usar esto y imaginar qué usos le damos. Pero bueno, esto va desde usos en la investigación, aspectos administrativos, aspectos asistenciales, en formación personal, muy importante, cambios en la relación médico-paciente, y por supuesto, muchos de nosotros estamos involucrados en la enseñanza de la medicina. Y esto también penetra en esta zona. Bueno, esto fue a mediados del año pasado, una de las primeras publicaciones. Bueno, todos los ejemplos, y que vean, se van a dar cuenta que yo soy urólogo, pero bueno, así que perdonen la desviación. Pero bueno, ya en estas primeras publicaciones hablaban de instrucciones para procedimientos, molestias, y esto que menciona acá, que es la lluvia de ideas o brainstorming, a veces conversar con esto, uno lo ayuda. Yo lo pienso más como un sparring tecnológico. Sparring son el que entrena con el boxeador. Bueno, acá uno lo puede usar y realmente a veces da un buen resultado. Acá, como ser, fue un pedido para que íbamos a realizar una cistoscopía flexible y le pedíamos un instructivo con tono tranquilizador y objetivo. Bueno, esto es en segundos lo que produjo, y realmente uno puede mejorar esto, desliga de tener que tener tiempo para dedicarse realmente a la interacción personal con el paciente. Luego está cuando indicamos a veces un nuevo medicamento, como en este caso, y que el paciente nos pregunta qué pasa con los efectos cruzados. Sí, hay aplicaciones que uno puede usar, pero bueno, acá en pocos segundos uno tiene esta lista, con lo cual uno además, para uno mismo, puede ver esto y además lo puede entregar al paciente, con lo cual aumenta el nivel de confianza que el mismo puede tener hacia uno. Luego, como ser otro ejemplo, y acá estoy usando el Gemini de Google, en el cual le presento que, bueno, primero, por supuesto, a veces pongo acá los prompts, pero son más extensos y a veces hay una secuencia de prompts para llegar al resultado. Por eso le decía que la importancia que tiene el prompting, en el cual yo le digo que tengo una paciente con algo que se llama vejiga dolorosa, en el cual yo le quiero dar un documento empático y confortante sobre la enfermedad que ella puede estar sufriendo. Bueno, también todo esto sucede a veces en 15, 20 segundos, o sea, realmente nos ahorra un montón de tiempo. Bueno, y el Gemini nos ofrece varios borradores. Esto, si a uno no le gusta, los puede regenerar totalmente. Uno puede copiar y pegar esto en documentos. A su vez podemos ver los diversos borradores, podemos elegir otro.
podemos editar los borradores, ya sea o regenerar segmentos, acortarlo, alargarlo. Y el tema es llegar después a un documento que tal como se lo pedí con estas características, con lo cual nosotros estamos optimizando recursos y tiempo y da una sensación de compromiso y atención personalizada. Y esto fue lo que le pudimos dar a esta paciente, que es Comprendiendo el dolor de vejiga, una guía para mujeres. Con lo cual hubo una gran satisfacción con eso. Luego, esta era la intención original de todo esto, es un muy buen traductor y contextualizador de texto. Y para aquellos, como mi caso, que no somos angloparlantes nativos, a veces, y para no quedar mal, podemos decirle que lo haga de un modo más académico o, digamos, que me voy a dirigir a una persona que está en los Estados Unidos o que está en el Reino Unido, con lo cual, digamos, incluso las palabras que ellos usan o los modos de expresión educados son diferentes. Y esto lo hace realmente muy bien, a pesar de que el que lo recibe se va a dar cuenta que usamos una inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos quedamos un poco mejor. Luego el tema de los aspectos administrativos. Realmente uno puede llegar a automatizar documentación y redacción de informes. Muchas veces nosotros hacemos procedimientos o interconsultas y realmente hay maneras de poder automatizar esto, siempre, por supuesto, verificando lo que se está produciendo. También podemos usarlo, y esto andaría muy bien, para una gestión de citas inteligentes, o sea, toda una secuenciación de citas de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Luego vamos a ver algún ejemplo de los chatbots que uno mismo puede armar para atención al paciente o para uno asesorarse sobre determinados temas con información propia. Luego vamos a dar un ejemplo que también es importante. Nosotros dependemos también del marketing o la publicitación de lo que hacemos y vamos a ver un ejemplo de esto. Nosotros estábamos armando un proyecto de salud masculina. Entonces, bueno, después de varios prompts y de interacción, pero que nos llevó pocos segundos, fui editando y armando todo un proyecto, esto es solamente la parte inicial, en la cual realmente depurando cosas, ideas, agregando, pero en un lapso de media hora teníamos el proyecto armado y para mejor, cuando terminamos la conversación con la generativa, le digo, bueno, haceme un logo, y bueno, este es el logo que produjo, con lo cual yo puedo personalizar toda la folletería que use y las presentaciones de los Power con esto. O sea que realmente puede ser útil, me ahorra un montón de tiempo y algo que es recomendable. Luego, otra de las aplicaciones posibles es investigación. Esta capacidad que tiene de manejar grandes cantidades de datos permite muchas veces lo que se llama investigación in silico. O sea que hay, supongamos, simulación de ensayos clínicos. Bueno, esto lo digo acá, pero bueno, ustedes saben más que yo. Investigación en genómica o bioinformática, donde realmente son datos masivos para analizar. Bueno, esta investigación in silico es una de las aplicaciones de la generativa. Luego, también podemos crear datos sintéticos clínicos para, digamos, testear. También podemos generar una hipótesis basada en datos y jugar con eso para después llevar eso a una aplicación real. Donde soy bastante escéptico y crítico que es apoyo en la redacción de publicaciones científicas para automatizar secciones de los artículos.
Bueno, yo lo que creo que hay que ser muy cuidadoso. Por un lado, recuerden que esto puede estar sacando información de Internet, con lo cual ustedes pueden estar infringiendo derechos de autor. Y además yo pienso que si usamos siempre esto, a la larga vamos a estar retroalimentando con la información producida por la propia inteligencia artificial y un poco vamos a estar restringiendo lo que es la innovación, o sea, la creatividad que todavía creo debemos conservar. Y luego, esto sí nos vamos a extender un poco más, que es el análisis de documentación científica. Acá realmente es muy útil usar las generativas. Y vamos a ver algún ejemplo. Este ejemplo es usando, todos usamos los PDF, pero Adobe ha incrustado un asistente de inteligencia artificial en dos variantes. Esta es la primera. Bueno, este era un artículo que ustedes en genética les era fácil, pero para mí era un poco complicado, con lo cual lo primero que hice, le dije que sí, me ayudara el asistente general. Y el asistente general me dijo de qué se trataba el documento, esto dice overview, me da 4 o 5 posibles preguntas que yo puedo hacerle o me deja abierto a que le haga alguna pregunta personal. Bueno, yo le dije, no, dame los 5 puntos más importantes y en segundos me da, por supuesto, esto, con lo cual a mí me ayuda mucho a saber de qué se trata esto. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, cuando uno está viendo grandes cantidades de paper, poder ver esto, es decir, no, esto no era exactamente lo que yo buscaba y paso a ver otro. Y por supuesto, los enlaces siguen, ellos va generando preguntas. Pero lo que más me impactó a mí es que sobre este artículo, que ya les digo, para mí era difícil, es generar un resumen, o sea, un resumen generativo. Esto también sucede en 20 segundos. Con lo cual, por supuesto, está el overview acá, pero después va en cada segmento, introducción, resultados, etcétera, etcétera, haciendo todo un punteo. O sea, hace un resumen con viñetas de todo lo que vio. Y uno, si va en esta etapa acá y entra en resultados, lo lleva al lugar del texto. Pero lo que más me gustó fue que yo puedo copiar todo el resumen. Con lo cual obtengo algo como esto, que para ustedes esto es fácil de leerlo, para mí me resultaba, pero bueno, con esto yo fui viendo y con esto no es que me reemplazó lo que yo después voy a leer el artículo, pero me da una idea que usando ambas cosas es muy bueno para poder por lo menos tener una idea de qué se está viendo. Y lo más interesante es que esto yo lo puedo pegar al final del trabajo, con lo cual tengo el paper original con un resumen con viñetas al final y por supuesto todo filtrado por nuestro conocimiento y sentido común. Siempre recuerden confiar pero verificar. Otro uso es el Microsoft Copilot, cuando uno está navegando, sobre todo se usan navegadores de Microsoft. Acá era una página del Cancer.gov y bueno, entonces lo que le pido es hacerme un resumen con viñetas y rápidamente me hace un resumen general, con lo cual veo si este sitio tiene esto y a su vez me genera preguntas que yo puedo seguir desarrollando o preguntas que yo vuelvo a hacer. En este caso, me interesó saber qué pasaba con esto de la sarcopenia y bueno, me da todo un buen resumen de esto. Entonces, en la medida que uno navega por los enlaces, a través de copy-paste, eventualmente de traducción, eso es lo muy bueno que tiene, se obtiene un documento complejo sobre el tema, pero con la propia orientación e interés. Y muy interesante, y no lo apliquen con este webinar, también puede ver webinars.
Y uno puede decirle a este copilot de que a veces uno tiene que hacer una sucesión de prompts en la cual uno le va pidiendo que detalle, etcétera. Y bueno, al final de la acción produce esto que uno después puede ver el webinar, pero a su vez ya tiene esto que era lo que hacíamos hace muchos años, hacer el resumen a mano mientras escuchábamos. Bueno, acá está hecho, digamos, el resumen y después podemos seguir con mucho más atención y detalle la presentación y sacar mayor provecho de la misma. Luego, un tema es cómo usar las generativas en educación y sobre todo en educación en medicina. Bueno, yo me planteo y creo que todos los que estamos en enseñanza de la medicina nos planteamos si debemos seguir enseñando medicina de esta manera. Ya cambió mucho de cuando, en el caso personal, estudié medicina a cómo se hace hoy, pero no sé si no tenemos que ver, porque el tema es que el conocimiento varía muy rápidamente y lo que es más importante es la capacidad intelectual de pensamiento crítico, el out of the box, porque lo otro lo pueden encontrar lo que es conocimiento. Por supuesto hay que tener un conocimiento básico. Y después ver si además de qué manera o no hay que hacer, insertar las generativas en la enseñanza de la medicina. Bueno, el tema excede lo que acá podemos tratar, pero digamos que un objetivo allá a la lejanía sería lograr una práctica médica más humanizada y eficiente, impulsada por soluciones creativas, esta es la parte humana, y tecnológica, que es lo que nos pudieran agregar este tipo de procesos. Luego, Peter Lee en su libro desarrolla este cambio del paradigma. Nosotros teníamos la relación médico-paciente, luego se incorporó Google, que hoy en día con esto empieza a desinflarse, y los pacientes empiezan a consultar a la inteligencia artificial generativa. Con lo cual él establece que hay un nuevo, digamos, actor en esto que llamaríamos el verificador. Entonces, ChatGPT, que era lo que ellos hablaban en ese momento, usada como herramienta de apoyo, sí mejora y aumenta la calidad de la toma de decisiones médicas, pero hay que insertar este nuevo actor que es el verificador en las fuentes habituales de consulta o repreguntar con un prompt inadecuado a la misma generativa. Esto permitiría, porque tenemos que salir del médico pantalla al médico que habla de frente con el paciente. Entonces, toda esta cuestión tiene que ayudar, pero para volver a tener esta relación empática y personal con el paciente, que es de donde no tenemos que desviarnos. Bueno, ya sobre el fin de año, OpenAI permite dentro del GPT crear estos propios GPT o GPTs. Es el GPT Builder o creador de GPTs. Si se acuerdan, esto era la imagen de cómo fue los pasos, pero acá uno selecciona la selección. Como observan a ver el ejemplo de cáncer de próstata, donde uno puede cargar depurando todo. Supongamos las guías clínicas de cáncer de próstata de diversas entidades. Luego todo eso se hace una revisión, se hace una especie de limpieza de todo el elemento, se hace un entrenamiento, ¿se acuerdan eso que pasaba en la caja negra? Se va haciendo una configuración. Lo interesante de todo esto es que cuando uno va haciendo estos pasos, la inteligencia artificial le está diciendo qué cosas tiene que hacer y qué cosas quiere cambiar o qué perfil tiene que darle.
Luego, una vez que pasa todo esto, hace un testeo, o sea, le da como una prueba de esto, hace una validación de lo que está, o sea, va haciendo prompts y va viendo si lo que se obtiene está real o tiene un gran número de imprecisiones. Y finalmente hay que hacer un alineamiento personal y profesional hasta lograr un resultado bueno. Por supuesto que además esto se puede usar, esté abierto o no a Internet, o sea que usa exclusivamente la información que cargamos y nada más. Vamos a ver un ejemplo de un chatbot de cáncer de próstata que es para uso profesional. O nos lo mostramos acá, un bot de vejiga dolorosa en el cual pacientes con estos famosos síndromes de vejiga dolorosa podemos cargar material para que previo o posterior a la consulta se informen y después les genere preguntas o inquietudes con las cuales uno en forma personal y empática trata de... Bueno, este es un ejemplo de cómo hacer con este chatbot de cáncer de próstata. Cuando uno me pasó a ver la lista de pacientes que tenía y había un paciente complejo realmente que venía a una reconsulta. Entonces, fíjese que pude hacer toda una descripción muy amplia de qué era lo que... Y me dio toda una respuesta, solamente una parte de eso. Con lo cual ya muchas de las cosas, por supuesto, ya las conocía, pero en vez de tener que revisar las guías, saltar acá, esto en segundos me permite un montón de material con el cual ya fui a la consulta mucho más sostenido en lo que tenía que decir, hacer, etcétera. Por supuesto que en la medida que lo vamos usando, va viendo este aprendizaje automático y va, digamos, conociendo mejor. Pero, ojo, este chatbot es solo para uso mío personal. Yo esto no puedo difundirlo ni darlo a nadie. No debe publicarse ni comercial porque el material de precarga tiene derechos de publicación. No así se hace en el chatbot de vejiga dolorosa con información que no tiene restricción, copyright. Bueno, ahí sí podemos usarlo. Lo mismo sería para este tema. Pero acá es para un uso personal. Bueno, esto es un aviso sobre el paciente GPT. Pasó antes con el paciente Google. Bueno, el tema es la falta de exactitud, lo que puede pasar con la privacidad, pues la gente puede dar datos personales que después quedan incorporados, puede mencionar síntomas incorrectos, que yo me duele la espalda, eso puede ser desde un cólico renal, una lumbalgia o lo que sea, y por ahí los prompts o las instrucciones son imprecisas. Y el gran drama que pasa es que hay un puente empático en el cual el paciente parece estar hablando con alguien y en realidad está hablando con un proceso, con un algoritmo, y eso es difícil a veces de que se dé cuenta. Usado adecuadamente por el profesional, creo que puede ser interesante. Por lo tanto, las generativas es un algoritmo artificial inteligente y poderoso, pero no inteligente en el sentido natural que nosotros asignamos a esta palabra. La palabra inteligente que le asignaron a las primeras desarrollos, bueno, se instaló, pero no sé si realmente es inteligente. No entiende el significado, que es lo que dijimos, no es semántico, no es consciente de sí misma ni del contexto. Acuérdense que maneja estadísticas de datos, ya sean palabras, píxeles o sonidos. Como para el uso profesional, creo que es una excelente herramienta alineada a objetivos y necesidades profesionales. Esto que ya dijimos varias veces, permite liberar tiempo a la relación empática y personal, que es donde no tuvimos que irnos nunca, y no reemplaza el criterio y experiencia del profesional, aunque puede ayudar a esto. Carece de ese toque humano que nos pertenece. Luego, como les mencioné al principio, con este tema de las alucinaciones,
hay una manera de, con la retroalimentación, y en esto están trabajando la gente que entiende de esto, que estos sistemas empiecen a entender la diferencia que hay entre conocimiento u opinión y que tengan idea de aquello que uno conoce que no conoce y aquello que uno no conoce que no conoce, y que eso todavía no lo tiene incorporado esto. Y eso es importante, que en la medida que avancemos en eso, y ahí está nuestra responsabilidad, estos sistemas mejoren. Entonces, hay una responsabilidad de la comunidad médica en participar para definir su uso ético y moral. Acuérdense que siempre nosotros tendemos primero a usar y después pensar a ver por qué estamos usando esto. Y ustedes que están en la parte de genética, creo que tienen bastantes ejemplos sobre esto. Yo cuando veo que en algún país X hay alguien que dice que clonó un humano, bueno, uno se plantea cuáles son los temas éticos y morales. Y tenemos, por supuesto, tenemos que delinear los márgenes de su utilización y desarrollo futuro. Entonces, tengamos en cuenta que las generativas se han instalado y siguen evolucionando a un ritmo realmente muy importante. Puede ser que en el futuro están preocupados los que desarrollan esto en los límites, digamos, del silicio. Entonces, porque no va a haber capacidad de almacenamiento si no se desarrollan cosas nuevas. Entonces dependerá de nuestra inteligencia natural humana utilizarla en beneficio propio del profesional médico y en la mejor atención al paciente. Y por supuesto, vuelvo a insistir siempre, confiar pero verificar. Bueno, agradezco la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mingote. Excelente, se le nota el entusiasmo. Al final de la charla vamos a dar un chat, vamos a poner en el chat las preguntas, así le damos lugar al doctor García Ortiz para que empiece su presentación. Lo felicito por el entusiasmo, doctor Mingote, me encantó. José. Gracias. ¿Ya bueno, ven mi presentación? Ahora sí estamos viendo tu presentación. Bueno, pues, bueno, ahora es un gusto presentar al doctor José Elías García Ortiz, que él es doctor en genética humana, es investigador titular A del IMSS y presidente de la RELAG, y él es mexicano, vive en Guadalajara, es un encanto de persona y es un gustazo cordobés presentarlo y escuchar su clase. muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Genética, a Elsa, su presidente, y a la Comisión de Educación por permitirme platicar con ustedes en estos 30 minutos sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a genética humana y médica. Y bueno, el doctor Pablo hizo una excelente presentación sobre lo que es la inteligencia artificial generativa. Yo voy a hablar en términos generales de inteligencia artificial y bueno, espero al final de mi presentación demostrarles que no toda la inteligencia artificial es realmente inteligente. Todavía se equivoca y bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello. Para empezar, definir qué es la inteligencia artificial puede ser complicado porque hay muchas definiciones. Siempre que le hago la pregunta a expertos en el tema, hay diferentes conceptos. Y bueno, algo que me gusta mucho es entender primero que el humano pues, es muy inteligente, pero es lento. Y la inteligencia artificial es muy rápida, pero no es tan inteligente como el humano. Y entonces esa simbiosis humano-tecnología es lo que hace que estos temas sean interesantes. Hay diferentes definiciones. Por ejemplo, podemos decir que la inteligencia artificial es el estudio de cómo crear sistemas inteligentes, o es una rama de las ciencias computacionales orientada hacia la automatización de lo que consideramos es una conducta inteligente.
o el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas mejores y más rápidas que los humanos. Y también lo podemos definir como el estudio de métodos computacionales que hacen posible lo que consideramos inteligencia, como es percibir, tener sensaciones, razonar y actuar. Entonces, es muy variada la definición. Y bueno, hablar de inteligencia artificial, pues aunque está muy de moda ahorita, en realidad hace 400 años ya se habían sentado las bases al crearse la primera calculadora mecánica. En los 40, Alan Turing establece el sistema para ver si somos humanos o inteligencias artificiales las que estamos detrás de una computadora en la pantalla. El mismo término de inteligencia artificial se crea en los años 50 y hay varios hitos que a lo largo de la historia nos han llevado a lo que ahora consideramos inteligencia artificial en los términos más amplios, tanto personales como profesionales. Y bueno, esto es nada más algunos de los hitos. Para nosotros en genética es una herramienta que puede ayudarnos a que los pacientes aceleren los diagnósticos tanto moleculares, en la interpretación de sus variantes, a predecir estructuras proteicas o a mejorar algoritmos diagnósticos e incluso crear nuevas terapias. Ese para mí sería el concepto de inteligencia artificial aplicado a genética y genómica. Como ya se mencionó también, la inteligencia artificial pues es todo este sistema computacional que hace que las computadoras piensen, entre comillas, o actúen de manera inteligente. Y dentro de la inteligencia artificial podemos establecer diferentes subtipos, como sería el machine learning o el deep learning, en el cual quedan comprendidos dentro del universo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la programación para hacer máquinas y programas inteligentes. Y el machine learning es la capacidad que estos equipos tienen para generar nueva información a través del uso de algoritmos que le permiten analizar datos, percibir la información y generar esta información que puede ser nueva o no. Y el deep learning es, digamos, el uso masivo de redes neuronales, no algoritmos, que le permiten al sistema incluso aprender por sí mismo a analizar mejor la información, a generar mejor información o incluso reclasificar las cosas. En este sentido, el machine learning puede ser supervisado o no supervisado. Y generalmente cuando hablamos de deep learning, que es la parte más automatizada e independiente del humano, generalmente son procesos no supervisados y eso es una generalización. Hay muchos tipos de machine learning dentro del supervisado. A nosotros nos interesa mucho que dentro de estos sistemas la inteligencia aprenda a clasificar y, por ejemplo, nos ayude a facilitarnos diagnósticos cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades raras. También este aprendizaje supervisado con sistemas de regresión pues nos puede ayudar a establecer, a pronosticar cómo se va a comportar un mercado o cómo va a mejorar nuestra expectativa de vida con el uso de diferentes tecnologías. También en el no supervisado, pues hay algunos ejemplos de estos que permiten establecer diferentes resultados. Y bueno, son algunos ejemplos de cómo estos sistemas se van bifurcando. En términos generales, cuando hablamos de machine learning, tenemos un algoritmo, le damos datos, generamos un algoritmo y con base en esa clasificación nos discrimina si estos datos que le metimos, imagen, información, datos de voz, etcétera, si eso no es lo que estamos buscando. En el deep learning, los mismos datos a través de sistemas o redes neuronales le permiten analizar y clasificar para decirnos si es lo que estamos o no buscando. Y eso nos lleva a diferentes tipos de deep learning. Hay diferentes tipos de redes neuronales generativas, convolucionales, generativas adversas, recurrentes, que pueden llevarnos a diferentes sistemas y que, bueno, en este momento no es el tema de explicarlas, pero lo que sí quiero es que entendamos que son diferentes sistemas y que nos van a llevar a diferentes resultados. Resultados como lo que acaba de mencionar el doctor Pablo Mingote, que es el epítome de la inteligencia artificial y es la moda, la inteligencia artificial generativa, en la cual a través de modelos, datos e información podemos generar nuevos conocimientos. Podemos pedirle que nos haga
una imagen, que nos haga una canción, que nos haga un poema, y que en términos globales para lo que no es medicina es muy bueno. Pero también hay algunos temas que hay que tener cuidado, como las ilusiones generativas, entre otros temas. Esto ha llevado a que la definición de inteligencia artificial se actualice, y probablemente esta definición es una que es más completa, que nos dice que la inteligencia artificial es el campo que estudia la síntesis y análisis de agentes o sistemas computacionales que actúan inteligentemente, que pueden razonar, que pueden discriminar y que pueden, entre comillas, pensar. No ha llegado a pensar, pero es interpretación. Y esta inteligencia es gradual. Y estos aspectos que hacen que un agente o un sistema actúe de manera inteligente, pues puede variar dependiendo de lo que considera es apropiado para sus circunstancias, sus metas y limitaciones en el sistema computacional, que tome en cuenta las consecuencias de sus acciones a corto y largo plazo, que aprenda de la experiencia y de toda la información que está generando, y que sea flexible a los ambientes y metas cambiantes. Eso sería una definición más completa de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo aterrizamos a la medicina, a la genética y a la genómica? Bueno, la genómica se expande rápidamente con el uso de estos métodos, ya sea inteligencia artificial, machine learning o deep learning, para entender mejor patrones en datos genómicos gigantescos y complejos que nos pueden llevar desde la ciencia básica hasta la aplicación clínica de un conocimiento en particular. Los análisis de machine learning también pueden beneficiar mucho las herramientas genómicas de investigación, que es lo que la mayor parte de nosotros utilizamos cuando hacemos una secuenciación de nueva generación, un exoma, un genoma, o tomamos bases de datos completas para analizar y encontrar nueva información. Y esto requiere esfuerzos coordinados en el campo de la medicina translacional para favorecer la aplicación y la rapidez de estos conocimientos en el campo clínico, por supuesto. Y eso sería lo que se espera del uso de la inteligencia artificial en términos genómicos. Algo muy importante, la investigación del genoma humano crece increíblemente. En este momento estamos en el orden de los exabytes. Vean, miles, millones, billones, trillones, cuadrillones, quintillones. Y en los siguientes 20 años va a seguir creciendo de manera exponencial. Entonces se requieren sistemas computacionales muy poderosos para almacenar esta información. No sé exactamente cuántos genomas completos se secuencian por día en el mundo, pero es una cantidad enorme. Y la facilitación y el abaratamiento de las técnicas, pues es en parte responsable de esto. Esto nos ha llevado a que una vez que analizamos un genoma, un panel de genes, un exoma completo o clínico, pues antes hacíamos el análisis manual para interpretar la información. Ahora es imposible. Requerimos de sistemas automatizados de inteligencia artificial o machine learning para acelerar el procesamiento de los datos y la interpretación de los mismos. De esta manera, cambia mucho el algoritmo diagnóstico para un paciente con una patología genética. Viene el paciente de consulta, lo ve el médico, se puede hacer estudios genéticos, se obtienen los datos y los puede analizar el médico o puede utilizar métodos predictivos de inteligencia artificial para acelerar el diagnóstico, el reporte y el acceso al tratamiento específico del paciente. Esto hace que los paradigmas del manejo del paciente cambien. Nosotros como generación aprendimos con la medicina basada en datos clínicos. Algunos de nosotros aprendimos con la medicina basada en evidencia y los nuevos médicos, los que están estudiando ahora, tienen que aprender a estudiar con medicina basada en algoritmos, que eso nos lleva a un cambio de paradigma de lo que es la medicina de precisión. Entonces, algunas de las aplicaciones que la inteligencia artificial tiene en genética humana es el diagnóstico y detección temprana de enfermedades específicas, el adaptar toda esta información para una medicina personalizada en el manejo y tratamiento del paciente, en descubrir nuevos genes, probablemente ya no tantos, pero nuevas funciones de los genes que ya conocemos, analizar masivamente datos genómicos y trasladarlos al campo clínico, y también a acelerar los procesos de educación de los médicos y de los pacientes y el acceso de la información genómica a la población. Pero no está exento de riesgos y procesos éticos que debemos tomar en cuenta y que vamos a mencionar
al final de la presentación. El doctor Pablo mencionaba cómo puede modificar nuestro acceso a la información. Y bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿han modificado dónde buscan sus fuentes de información o siguen usando PubMed? Aquí les presento 4 herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a acelerar cómo obtenemos la información y cómo la analizamos. Es muy parecido a lo que hace la inteligencia artificial generativa, pero estos son bases de datos, inteligencias artificiales muy definidas para poder extraer información específica, hacer resúmenes o summary cards de cada uno de los artículos que revisamos, o incluso generar preguntas de investigación con base en la información que estamos obteniendo de publicaciones ya disponibles en la web. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en medicina. Cuando yo hice mi postdoctorado hace 20 años, en el grupo había un laboratorio que en aquel entonces no se llamaba inteligencia artificial, hacían análisis de radiografías de pacientes y mediante algoritmos demostraron que había datos radiográficos en la rodilla de pacientes. En Baltimore hay un programa que tiene ya muchos años que se llama Estudio Longitudinal de Envejecimiento de la Población, y pudieron detectar mediante esa inteligencia artificial temprana marcadores tempranos en radiografías que predecían que el paciente iba a desarrollar una artropatía degenerativa a los 50 o 60 años de edad. Esos eran los albores de la inteligencia artificial. Ahora podemos utilizarlo, el Deep Learning, para hacer diagnóstico temprano de retinopatía diabética, hacer diagnóstico de anemia por análisis de fondo de ojo, predecir factores de riesgo cardiovascular, hacer diagnósticos diferenciales, extraer síntomas en conversaciones clínicas, utilizando inteligencia artificial generativa, o lo que les mencionaba, hacer predicciones de osteoartritis usando Machine Learning, simplemente analizando radiografías o imágenes médicas. En genómica, ¿cuáles son las aplicaciones actuales? Bueno, todos conocemos aplicaciones que nos permiten, mediante la toma de fotografía de un paciente, de su cara, el examen facial, identificar enfermedades genéticas. Podemos usar imágenes de biopsias o información para identificar cánceres primarios en biopsias líquidas. Predecir cómo algunos tipos de cáncer van a progresar de manera más agresiva en unos pacientes que en otros, o identificar variantes genómicas patogénicas versus benignas en el análisis masivo de exomas o paneles de genes. Y además, actualmente se utiliza para mejorar las herramientas de edición genética en CRISPR-Cas, por ejemplo, para tratamiento específico y único de pacientes. De esta forma, este es un artículo ya viejito, predecía que a través del análisis de tejidos y el análisis de secuenciación genómica, transcriptómica o metilómica o proteómica y el análisis computacional respectivo, se podría mejorar el diagnóstico, la clasificación de la enfermedad que estemos buscando y mejorar el tratamiento a través de la medicina de precisión de un paciente. Es decir, la medicina hecha realidad pues ya nos arrebasó. Este artículo acaba de salir hace unas semanas, donde ven la utilidad de la inteligencia artificial en genómica. Y esta tabla me gusta porque, aunque no está actualizada, aunque es reciente, ya no está actualizada, nos pone algunos ejemplos de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para dismorfología. Estoy seguro que todos conocen Face2Gene, probablemente conozcan el Phenomizer, el GestAtMatcher y el Eye2Gene, que son herramientas de análisis de imágenes de pacientes para llevarnos un diagnóstico más rápido. El Eye2Gene es como el Face2Gene, pero simplemente para enfermedades oftalmológicas. Simplemente tomamos la foto de la retina del paciente y el Eye2Gene nos dice o nos predice cuál es la enfermedad que puede tener el paciente. También podemos en cáncer, hay diferentes herramientas específicas para cáncer de pulmón, para cáncer en general, para análisis de imágenes, para predecir respuesta a tratamientos. En enfermedades hereditarias raras también, para la predicción de variantes patogénicas a través del Mutation Taster, Exomizer, el Fabric Genomics, que nos ayuda a analizar datos genómicos para llevarnos al diagnóstico de enfermedades raras y reducir la obesidad diagnóstica en pacientes, por ejemplo. Análisis tridimensional de datos genómicos, análisis epigenético, transcriptómico, entre muchos otros.
y metabolómico, y que lo que les mencionaba también, la edición de genes a través de estas 3 herramientas que permite mejorar la edición génica para resolver una patología en particular. Algunos ejemplos de inteligencia artificial en genómica, bueno, estoy seguro que todos conocen el ClinVar. Voy a hablarles del VarChat y de Fabric Genomics. Fabric Genomics es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite analizar a través de datos de paneles de genes o paneles de cáncer hereditario o secuenciación de genoma completa rápido, es decir, de poca profundidad, nos permite analizar los datos genómicos y los datos clínicos para darnos un diagnóstico y promete, aquí dice, reducir la odisea diagnóstica con un rendimiento diagnóstico arriba del 50% comparado con el 25-30% de lo que se haría sin la aplicación de una herramienta genómica. Esta no la he usado yo, pero parece que sí tiene, es muy buena. Pero la verdad yo no la he usado. La que sí he usado es esta, VarChat, que en realidad es un ChatGPT específico para análisis de variantes. Lo único que necesitamos es decirle o describir la variante que queremos que nos dé información por el nombre del gen, por el nombre de la posición de la secuencia en el genoma de referencia, por ya sea por GCR o NM, o directamente especificando la variante que estoy buscando. Si yo lo hago correctamente, me va a describir la información. Yo le puedo ir preguntando, dime qué porcentaje de la población en tal país encuentro esta variante. ¿Cuáles son los análisis de interpretación de la variante? ¿Con base en qué predictor me vas a establecer si es patogénica o no patogénica? Toma los criterios de la American College of Medical Genetics y dame la información. Entonces, nos va describiendo, incluso te hace resumen o te hace un análisis de toda la información que hay específica para esa variante. Hay otras aplicaciones como inteligencia artificial. Este es el RDCOM, el Deep Variant de Google, Face2Gene, y esta es una herramienta de inteligencia artificial que los colegas colombianos en la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica están desarrollando y que acaban de presentar, que en realidad es un chatbot que en lenguaje coloquial habla con el paciente y el paciente le va haciendo preguntas para tomar datos y hacer una sospecha diagnóstica para referirlo a un genetista o a un laboratorio para reducir la odisea diagnóstica. Les recomiendo que lo vean y es muy interesante lo que se puede obtener con este tipo de inteligencias. RDCOM es una inteligencia artificial que en teoría nos permite identificar a las más de 7,000 enfermedades raras actualmente identificadas. Y lo hace de 2 maneras. Uno, tomando datos, o sea, es decir, yo voy llenando a través del HPO datos en ontología fenotípica, voy agregando, me va diciendo, ¿por qué sistema quieres tomar los datos de tu paciente? Sistema tegumentario, sistema nervioso, endocrino, geniturinario, etc. Yo voy llenando los datos y me va reduciendo de un universo de 7,500 enfermedades, me va diciendo, con esto tengo 400, con esto tengo 10, con esto tengo 3. Me lo acaban de presentar ayer y se los comparto, es muy interesante. Todos los casos que le presenté los pudo identificar, es increíble. Y bueno, aparte de que ayuda a facilitar el diagnóstico, porque nadie conocemos las 7,500 enfermedades raras que hay, también para algunas patologías, creo que son ahorita 300, nos permite reconocer planes de seguimiento por patología. Es decir, si yo tengo un paciente con la enfermedad X, me despliega cuáles son los scores de seguimiento, los tratamientos que puede haber, cómo debo hacer el seguimiento del paciente, cuáles son las escalas clínicas o médicas para la evaluación y el manejo del paciente. Y bueno, también me va permitiendo hacer registros de paciente. Ahorita no está totalmente disponible al público, pero hablando con ellos se puede permitir el acceso. FDNA es la compañía que maneja Face2Gene, y Face2Gene es una de las caras de la compañía. Es la más conocida, es el análisis mediante reconocimiento facial para un número específico de patologías raras, pero tiene otras herramientas. Actualmente se usan más de 10,000 centros médicos y tienen casi 600,000 casos registrados en el sistema.
Hay una herramienta muy interesante que se está desarrollando que se llama Child Development Checker. Face2Gene evolucionó de estar dirigido a genetistas, después se dirigió a pediatras y actualmente está dirigido en algunos países a pacientes. El paciente es el quien ingresa los datos, toma la foto de su paciente y el sistema le identifica si el paciente tiene una alta probabilidad de tener una patología genética o no. Y con base en eso recomienda a dónde ir a confirmar el diagnóstico o a consultar a un genetista. Y es algo que estamos trabajando actualmente con ellos. Es una de las inteligencias artificiales de mayor distribución en el mundo, más de 130 países hay usuarios de esta tecnología. Y bueno, antes de terminar en los siguientes minutos que me quedan, pues la inteligencia artificial en genómica está en todas las áreas. Lo más conocido o lo que hemos descrito hasta ahora es cómo hacer perfiles genéticos, cómo hacer investigación en patologías y cómo personalizar tratamientos. Pero también a través del análisis de genomas o exomas o datos completos nos permite establecer nuevas funciones y organización del genoma, también identificar nuevas variantes y establecer variantes de riesgo o modificar el riesgo asociado a estas variantes si están presentes o no en nuestros pacientes. También nos permite a nivel proteómico predecir cambios estructurales con base en las variantes que el paciente presenta, desarrollar estudios funcionales y evolutivos con base en los hallazgos en grupos de genes o en algunos genes en particular, y también generar nuevas áreas de desarrollo en la biología, como sería establecer nuevas relaciones entre familias de genes a nivel filogenético y expandir el conocimiento. Pero hay dos cosas en las que sí quiero que tomemos en cuenta. Toda esta información tiene varios retos. Primero, cómo se interpreta y lo complejo que es el manejo de la información y todos los temas regulatorios y éticos relacionados con el uso de la información y la protección de datos personales, además de que hay limitaciones tanto en la información como en lo heterogéneo que pueden ser los datos a la hora de que lo ingresamos en el sistema. Y además hay implicaciones éticas, legales y sociales en el análisis de estos datos biológicos. Hay que tener mucho cuidado con el consentimiento que se da para el análisis en ese momento posterior de la información y la privacidad de los datos. Y hay que tomar en cuenta que hay riesgos en los sesgos que los algoritmos tienen y que hay la habilidad de la información. Como decía Pablo, hay que verificar todo lo que estamos obteniendo. Hay que tomar en cuenta cuál es la transparencia en el uso de los datos, quién es el dueño de la información, quién es el dueño del algoritmo y la seguridad que esto nos da y sobre todo la equidad en el acceso a la información, que sabemos nuestros países no lo tienen del todo fácil. ¿Qué otras implicaciones bioéticas hay? Bueno, asegurar que el uso de la inteligencia artificial nos permite acelerar procesos diagnósticos, predisposición a enfermedades o personalización del tratamiento. Esa sería una implicación bioética relacionada con la beneficencia. En cuanto a la no maleficencia, discernir si el tratamiento propuesto es oportuno y correcto. ¿Quién lo va a verificar? Que haya una distribución equitativa y acceso a los servicios de salud no discriminativa, atacar las disparidades en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y mejorar estrategias en los sistemas de salud público y sobre todo lo que mencionaba, manejo, acceso y utilización de información genómica y el intercambio y manejo ético de quienes poseen esa información y la manejan. Hay actualmente herramientas que permiten poner candados a mi información genómica y que ni siquiera una compañía que tiene la información la maneje si no me pide permiso. Y eso es algo que también tenemos que manejar con nuestros pacientes. Desde el punto de vista del campo de la inteligencia artificial, no de la genética, hay también temas éticos. La privacidad de la información, la violación de esa privacidad y la perpetuación del sesgo del algoritmo y en el impacto social que pueda tener en alguna sociedad, en alguna población, los sesgos que tiene la inteligencia artificial, la integración, el poder computacional que puede ser limitado para analizar algunos datos, la privacidad de los datos y la guarda de la información, y los temas legales como derechos de propiedad intelectual, compliance regulatorio y la liabilidad, la transparencia y el conocimiento limitado que tiene en algunos casos la inteligencia artificial. Hay un comité de ética, leyes y sociedad del Human Genome Organization que maneja estos datos y ellos han establecido, a grosso modo, cuáles son los riesgos y beneficios del uso de la inteligencia artificial en genómica. El más importante,
la calidad de los datos. Las fuentes son muchas y son muy heterogéneas. Y no toda la información que está puesta en estas bases de datos está verificada. Entonces, eso nos puede llevar a un sesgo. El sesgo algorítmico como tal, ya sea que por error humano no esté correcto o que la base de datos que se está utilizando no sea la adecuada, y eso nos lleva a un resultado equivocado. La opacidad de los datos, de dónde vienen, quiénes son los dueños, la responsabilidad legal y la seguridad, y bueno, también algo muy importante, ¿quiénes son los dueños de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son quienes manejan o, en teoría, controlan esta información? Y también, ¿cuál es la responsabilidad legal de, a través del uso de inteligencia artificial, llegar a un diagnóstico o una propuesta de tratamiento y que haya un error en esa propuesta? ¿Quién es el responsable? ¿La inteligencia, la compañía o el médico? Y también la seguridad en el manejo de la información y en la aplicación, que son temas que debemos tomar en cuenta y que, bueno, considerar que no todo lo que brilla es oro. La inteligencia artificial es una herramienta muy interesante, muy importante, ya está aquí, llegó para quedarse, pero requiere de nosotros y de nuestro conocimiento para validar esa información, para discernir si es aplicable en el campo clínico o lo sigo manejando en el campo de investigación y finalmente utilizarlo o trasladarlo del campo de la investigación básica a la aplicación clínica. Y bueno, con eso termino, son algunos ejemplos que quería traerles y bueno, la inteligencia artificial está en todos lados. Estos son algunas de las aplicaciones que yo uso y que bueno, les invito a quitarse el miedo, a trabajar con ellas, a aprender de ellas y así como nos mostró Pablo cómo lo aplica en su práctica clínica, pues les invito a que a cualquiera de estas inteligencias artificiales que les presenté, las utilicen y vean si les funciona o no. Muchísimas gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Felicitaciones a los dos. Y ahora el lugar para los alumnos, los que están del otro lado de la pantalla. Acá Patricia Cirilli ha levantado la mano. Patricia, ¿querés hacer tu pregunta? No te escuchamos, Cecilia. Patricia Cirilli ha levantado la mano. ¿Querés hacer la pregunta, Patricia, o querés escribirla en el chat? Así lo preguntamos. Y también Alejandra Mampel ha levantado la mano. ¿Quién quiere hacer la pregunta primero? Si quieren voy rompiendo el hielo yo mientras Patricia logra conectar su micrófono. Primero, felicitarlos a los dos. Las presentaciones han sido brillantes e inspiradoras. Esa sería mi definición. Estimulan a los que nos acercamos con cierto resquemor a este tipo de herramientas, a querer aprender más sobre la inteligencia artificial y aprovecharla para hacer un trabajo mucho más eficiente. Entonces, acaban las dos preguntas. Una es, para Elías, ¿cuál para vos serían los primeros pasos que un médico genetista que hace genética clínica debería traspasar o debería ordenar para acercarse correctamente a la inteligencia artificial? Ese es para Elías. Y para Pablo, si con todas las aplicaciones que mostraste, si hay algún tipo de abordaje de los aspectos ético-legales o bioéticos de la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica diaria. Sí. Adelante, Pablo, ¿o quieres que conteste yo? No, adelante, Elías. Bueno, hay una editorial que salió hace 2 años en el American Journal of Medical Genetics, se me va el nombre, no recuerdo el autor, pero habla, el editorial dice, la inteligencia artificial salvará la genética médica, y es una reflexión sobre la crisis de médicos genetistas que hay en Estados Unidos, la importancia del uso de herramientas de inteligencia artificial, el reconocer que los médicos genetistas no sabemos de inteligencia artificial y que la podemos usar,
y que nadie conoce todos los temas de la genética y la genómica. Es decir, nos vamos especializando en el camino. Lo importante es, pues, encontrar la herramienta que nos parezca más adecuada, más amigable, y empezar a trabajar con ella y perderle el miedo. Aquí la respuesta es perderle el miedo a usar la inteligencia artificial. Probablemente un clínico diga, yo no necesito Face2Gene porque mi conocimiento es suficiente. No es cierto. Hay enfermedades que apenas se están describiendo. Hay herramientas que te permiten decir, bueno, no sé qué tiene tu paciente, pero está muy cerca de este otro paciente que ya lo describió fulanito de tal en Nueva Zelanda. ¿Quieres entrar en comunicación con él? Y probablemente ahí llega rápido un diagnóstico. Puede ser que la inteligencia artificial aprende, Face2Gene aprende de sí mismo. Cada paciente que tú ingresas, por ejemplo, algo muy importante para nuestras poblaciones son mestizas y probablemente mucha de la información que está disponible en la literatura científica está basada en más del 80% de los casos en población caucásica. Entonces, aunque yo ya sé el diagnóstico de mi paciente, lo ingreso al sistema, aprende a diferenciar cómo un paciente mestizo en México o en Guatemala o en Perú puede discernir rápidamente de un paciente caucásico con el mismo diagnóstico en Europa. Entonces, pensamos que lo que ya sabemos no aporta, todo aporta. Y estos sistemas aprenden interesantemente y nos ayuda a ser más eficientes en el diagnóstico. Creo que eso sería mi recomendación. Perderle el miedo al uso de la inteligencia artificial. Gracias. No hay Pablo. una herramienta que pidas, que recomiendes primero. Empiecen por acá. Yo recomendaría Face2Gene. Okay. Es amigable, es fácil y te ayuda para dismorfología. Okay. Pablo, ¿querés dar alguna respuesta a la pregunta de Alejandra? Sí, la pregunta es excelente porque toca el tema de la responsabilidad ética y moral frente a esto. Pero yo creo que hay una historia de la humanidad que siempre hemos usado primero y después vemos qué pasa con lo que estamos usando. Luego hay dificultades propias de esto, sin embargo, en la Unión Europea han sacado una serie de lineamientos. Hay otros de las Naciones Unidas también que han sacado, son protocolos que estaban más bien aplicados a inteligencia artificial. Creo que ahora con la incorporación de las generativas, esto lo hace todavía más complejo y además que en general la legislación nuestra, sobre todo en Argentina, no saben cómo tratar esto. Los casos que ha habido publicados últimamente que han usado personas y realmente yo creo que es donde los médicos tenemos que tomar conciencia de esto y ponernos. Yo estoy tratando de que haya grupos de médicos involucrados en pensar inteligencia artificial generativa y ver los límites, los usos éticos y qué hay detrás de esto de la cuestión moral de lo que usamos. Yo creo que hay que sentarse a pensar. O sea, y ahí es donde me da miedo. Yo escuché a un pensador que dice que antes de preocuparse de la inteligencia artificial, deberíamos preocuparnos de la inteligencia natural. Creo que tenemos la posibilidad de revertir esto y tomar conciencia. Yo creo que todas estas charlas tienen que llevar a que nos concienticemos, hay que trabajar en grupos, crear equipos y unir creatividad y mentes para esto. No sé si esto responde la inquietud. Perfecto, Totalmente, sí, la verdad que las dos preguntas perfectas. Un placer escucharlos y gracias, Elías, por compartir. Nicolás, no sé si está antes Florencia, creo el nombre de la otra colega que quería preguntar, pero acá está Nicolás que levantó la mano y que lo veo. Nicolás, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, ¿se me escuchan? Sí. Sí, no sé si estaba la persona anterior, si la quiere hacer, si no, pregunto yo, no hay problema.
Pregunta vos, Nico, así vamos ganando tiempo, Dale, porque ya gracias. estamos sobre la hora. Bien. Bueno, pequeño agradecimiento a Pablo y a Elías porque la verdad es que estuvieron muy, muy interesantes, muy buenas las charlas. Mi pregunta va más que nada acerca de la búsqueda bibliográfica con herramientas de inteligencia artificial. Se ha comentado bastante sobre que ChatGPT genera papers inventados cuando uno le pide ciertas búsquedas. Y bueno, ahora también, recién Elías mostraba algunas herramientas que están interesantes y que les voy a dar un vistazo. Pero mi pregunta iba sobre todo a cómo trabajan estas herramientas en arreglar este problema. Más allá de que uno tenga que hacer una revisión, como bien comentaban ambos, sobre los resultados a la hora de usar estas herramientas predictivas, eh, pero ¿qué tanto se fue mejorando en ese aspecto? A eso apunta mi pregunta. ¿Querés que Elías le responda? Y Tú, después Pablo, vos. tú y luego yo. Ok, bueno, sí, exactamente lo que vos mencionás al principio, el año pasado, era muy cómico, había toda una cuestión, citas bibliográficas, la cita bibliográfica no correspondía ni cerca. Bueno, eso ha ido mejorando, pero como ser la aplicación que mostré, que es Open Evidence, que es de la Clínica Mayo y de la New England, más varias instituciones, está muy bien alimentada y realmente las veces que la probé, realmente da un buen resumen con viñetas y después las referencias bibliográficas, las cuales dan un enlace a PubMed. Ahí llega la PubMed. Lo que antes hacíamos, la pregunta pico, buscábamos los términos MESH, los Medical Subject Heading, armábamos la estrategia de búsqueda. Bueno, hizo un poco este Open Evidence, yo la veo como que me está reemplazando esa parte. Luego, cuando uno llega a la parte de PubMed, bueno, uno creo que todavía hay alguna cuestión que vamos a poder desarrollar de cómo analizar todo ese listado de PubMed, pero después que uno ve el paper que quiere ver, que lo hacíamos antes leyendo el abstract, bueno, ahora podemos hacer esto como mostré con el asistente de Adobe, con lo cual nos permite saber eso. Y después el paso que sigue, que yo lo ponía con un signo de humor, es la evaluación, digamos, la validación del paper. O sea, hay trabajos que hay 5 cosas o 6 que uno busca para cuál dice este trabajo es validable y por lo tanto lo puede usar. Yo creo que van a aparecer, y estamos tratando por eso de trabajar en grupos para desarrollar esto, estas aplicaciones que lo hagan. Pero sí, lo que mencionaste ocurría y realmente me llamaba a mí mucho humor de eso. Sí, Elías. Sí, ha ido mejorando mucho la inteligencia artificial generativa. De hecho, hay una nueva generación de chatbots donde no es nada más una inteligencia, sino son varias. Hay un prototipo que tiene 8, donde entre ellas conversan para darte una mejor respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es por una parte. Y por otra, entre más información hay, mejor respuesta vas a tener. Pero todos estos algoritmos y todas estas inteligencias no nos reemplazan, nos facilitan el trabajo, nos aceleran el acceso a la información, pero nunca nos van a sustituir. O sea, yo sí insisto en que siempre hay que verificar todo lo que estás haciendo. Y bueno, hay algunas cosas en las que puedes obviar, puedes usarlo, y hay otras en las que sí necesitas tener el conocimiento previo o la confirmación de que lo que encontraste en realidad sea lo correcto. Pero sí se está mejorando muchísimo. Y bueno, te invitaría a que revises estas nuevas herramientas para ver si son mejores que ChatGPT.
Acá la doctora Rossi ha levantado la mano. Doctora, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, algo muy breve. Bueno, primero felicitar a los dos disertantes. Realmente ha sido un placer escucharlos. Realmente nos ha iluminado mucho ambas disertaciones. Y yo quería preguntarles cómo ven ustedes, digamos, transmitir todo lo que la inteligencia artificial implica, tanto como una herramienta muy favorable, como en aquellos aspectos que tenemos que cuidar y ser prudentes, para ser introducidos en la enseñanza a nivel académico, en la universidad. ¿Cuál sería la reflexión de ustedes al respecto? Yo insistiría en que hay que usarla. Como mencionó Pablo, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, cuando aparecieron las Alexas, los Siris, pues es irte acostumbrando al manejo de esta nueva tecnología y a encontrarle el mejor uso. Seguramente nos vamos a equivocar muchas veces, pero por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en escribir un artículo científico con inteligencia artificial. De hecho, hay inteligencias artificiales que detectan que usaste inteligencia artificial en tu paper y te lo dicen, ¿no? O sea, no nos sustituye, pero sí le puedo decir, oye, dame una actualización de este año sobre este tema y dame un resumen específico de cada uno de ellos, lo reviso, correcto, perfecto, esto me sirve. ¿Puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la redacción de mi documento? Sí, pero no sustituye al hacer el documento. Entonces, por ejemplo, en genómica, no hay de otra. Los datos son enormes, ¿sí? Es muy difícil hacerlo manualmente. Ahí sí hay que confiar en que la tecnología o a la hora de hacer un reporte, yo no hago reportes, pero sí sé cómo se hacen. Y sé que debo saber qué herramienta utilizaron para decirme que la variante que encontraron es la única y que está relacionada con el diagnóstico que estoy buscando. Y allí el feedback, el que yo le dé la información clínica importante y suficiente al interpretador es la clave. Es decir, por más poderosa que sea la herramienta de inteligencia artificial o el algoritmo para analizar los datos, si no tiene el input médico, el input clínico, está perdido, ¿sí? Entonces, allí, insisto, es una simbiosis y es un ensayo-error. Hay que aprender a usarlo, ¿sí? Probablemente a nosotros nos cueste más trabajo que a los más jóvenes, ¿sí? Pero es algo que no se va a ir, es algo que se va a quedar y va a mejorar. Muchas gracias, Elías. Sí, yo creo que hay que pensar y ver cómo lo usamos en la enseñanza de la medicina, como en la enseñanza en general, secundaria, de ahí para arriba. Yo creo que una de las cuestiones, esto que yo decía que está invertido acá, el peso está en la pregunta y lo que hay que desarrollar es la pregunta, que casualmente es lo que tenemos en la CPU encima de las cejas, que es lo que hay que empezar a adecuar a este uso. Y como ser usos que pueden usar los alumnos. Suponete, cargan la materia que ellos están haciendo y le dan instrucciones a un bot que ellos mismos desarrollan y dice, bueno, examíname. Con lo cual, él va recibiendo preguntas que le puede hacer, porque las va a generar realmente, y le va a analizar, le va a decir dónde se equivocó, por qué, incluso le va a sugerir qué cosas tiene que ir a revisar, etcétera. Esa sería una manera. Luego, yo creo que tenemos que estar dando menos conocimiento y más de todo lo otro. O sea, porque hay que desarrollar criterios, asociaciones, el pensamiento paralelo. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que los médicos con los años vamos usando, pero sería muy bueno que lo podamos transmitir a la generación que empieza la medicina, o sea, empieza a practicar medicina. Por eso creo que tenemos que juntarnos grupos y desarrollar estrategias y ver cómo usamos estas herramientas. Son herramientas.
Si sigo a Dawkins, esto es un fenotipo extendido, que es, digamos, algo más. Como para un cirujano el bisturí es un fenotipo extendido, este es un fenotipo extendido mucho más complejo, creo uno de los más importantes que ha tenido la humanidad, y creo que tenemos que estar atentos a cómo usarlo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quedan, si les parece bien en honor al tiempo, quedan dos preguntas. Una de la doctora Silvia Ratti, que dice ¿cuáles son los recaudos legales que tiene la Unión Europea con los datos genómicos? ¿Quién le quiere responder? Rapidito. No lo sé. Estrictamente hablando, no lo sé. Sí sé que hay nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de datos genómicos y que todos tenemos que adaptarnos. Acaban de ser publicadas esta semana. Y la Unión Europea y Estados Unidos son los más avanzados en cuanto a las regulaciones. Pero en términos finos, no los conozco al detalle. En realidad, los lineamientos que dio la Unión Europea son muy generales, tratan de establecer algún tipo de orientaciones para leyes, pero todavía eso está muy en pañales y además corre con una desventaja. La velocidad con que esto evoluciona, cuando imaginen alguna ley para algo y ya va a estar eso 3 pasos más adelante. Así que desgraciadamente es eso. Por eso hay que cuidar mucho los aspectos éticos, morales y trabajar a ver cómo podemos hacer esto. Y recuerden que en este momento, digamos, lo que está ocurriendo, que hay grandes empresas o instituciones que son más grandes que un país. Entonces, ¿cuán difícil va a ser establecer leyes o controles sobre eso? Eso tenemos que tener en cuenta. No se oye. Gracias, Pablo y Elías. La última pregunta de Valentina Tornelo. Dice, excelente presentación, ha habido un montón de felicitaciones a ambos, ha sido un gran éxito esta actividad. Y Valentina dice, hace un tiempo existe una app gratuita llamada ADA que funciona con preguntas y respuestas hacia el paciente que dan un ranking de posibles diagnósticos. Está entrenada supuestamente por médicos, pero son herramientas que parecen abiertas para todos y estaría buenísimo que empiecen a regularse. Sobre todo porque al ser gratuitas muchas veces se eligen por sobre una consulta médica. ¿Qué opinan al respecto? Es difícil regular la inteligencia artificial, sobre todo en aplicaciones gratuitas. Aquí yo creo que el sentido común es lo que debe ayudarnos. Nunca vamos a sustituir una herramienta a la interpretación de un médico, ¿sí? Y un médico que sea el experto para el tema en el cual se está consultando. Es lo que ha sucedido con Google y cada vez que consultas, todos terminamos con cáncer. Es cuestión de usar nuestro sentido común. Hay algunas herramientas que sí deben estar certificadas y eso es importante a la hora de utilizarlos. Por ejemplo, algunas de las que mencioné, si tienen las certificaciones y los permisos para el uso de la información y están en sus páginas, el HPPA y todos estos, para saber que mi información se va a resguardar confiablemente y que la información que estoy obteniendo es confiable. Pero ninguna herramienta sustituye al criterio médico. En eso es definitivo. Sí, es digamos, no la conozco la aplicación, pero cualquiera de ellas similares y son un peligro. Es como el Google antes, lo que dice Elías, llegamos todos con cáncer. Sí. Y además el tema es que como lo hacen de un modo tan empático, pareciera que está hablando con alguien. Por eso esto de Peter Lee que establece de el nuevo agente o actor que aparece en la relación médico-paciente, que es el verificador,
y tratar, digamos, de difundir esta cuestión de que la consulta con el profesional y el uso prudente de estas aplicaciones tiene que ser difundido. Así como hacemos difusión para el cáncer de mama, etcétera, yo creo que vamos a tener que pensar en difundir conocimiento de uso racional de las inteligencias artificiales, sobre todo por la población no médica, por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, en honor al tiempo y agradeciendo a todos los colegas que se han sumado, que no solamente han sido de la Argentina, han sido de muchos lugares de América. Gracias por participar. No sé si quieren decir algunas palabras, José, Pablo, doctora Rossi, nos despedimos y también agradecer a la doctora Alejandra Mampel y a la doctora Silvia Ávila, que fueron las que nos hicieron estos contactos para que nosotros pudiéramos tener hoy a estas dos joyas de la inteligencia artificial. Esa es la ventaja de tener, viste que a uno lo describen por los amigos, así que voy a usar esa alegoría. Así que yo les agradezco muchísimo. Elías, siempre tan generoso, vino el año pasado a Argentina. Y Pablo, no lo conocía, doctor, pero no va a ser la primera vez en donde seguramente estemos hablando de estos temas, porque es muy interesante su presentación y vuelvo a decir, muy inspiradora en muchos aspectos. De parte mía, felicitaciones a ambos y todo mi agradecimiento por haber compartido con nosotros esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Que les pasa muy bien. Adiós. Y siempre a disposición y armar estructuras para tratar esto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hay una colega que había levantado la mano. Martina, Cremona Botaro, ¿querés decir algo? No, me parece que ya está. Bueno, un gustazo. Nos veremos prontamente en otro lugar haciendo algo de lo mismo. Bueno, gracias. Gracias, chao, hasta un gusto. luego. Buenas tardes. Muchísimas gracias, adiós.